Efectivamente, estamos a la expectativa de que en marzo comience el año, ¿cierto? De que así como que ya, que parta de verdad con todas las actividades normales del año. El tema es, nosotros cuando pensamos y proyectamos la vida, muchas veces nosotros cultivamos en el corazón el deseo, la expectativa de tener éxito en la vida. Y todos nosotros anhelamos ser exitosos en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en la vida como un todo. Seguramente los padres cuidan a sus hijos y el deseo y el sueño de sus padres es que los hijos tengan éxito en la vida, les vaya bien, ¿cierto? ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué significa irme bien? Podemos definir eso de distintas formas, varía de persona para persona, pero el punto no es cuál es mi definición de éxito. El punto es, ¿quién lo define? ¿Quién tiene el derecho de definir cuándo efectivamente lo he achuntado? Esa debe ser la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros nos ponemos siempre metas para una vida mejor, pueden ser metas personales, familiares, pero al fin del día lo que queremos es una vida tranquila. Y seguramente muchos de ustedes podrán decir, mira, no pido nada a Dios, con tanto que esté bien los míos, con salud, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado dicho esas cosas? Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, obviamente es Dios quien va a definir lo que debe ser el éxito en nuestras vidas. El punto es que todos nosotros tenemos en nuestra historia dramas, tragedias, frustraciones. Y seguramente no era parte de nuestros planes pasar por eso. Hoy día vamos a hablar sobre un hombre que murió apedreado y seguramente ese no fue su definición de éxito al inicio de su vida, de su jornada. Pero seguramente esa historia, ese fin, fue quizás uno de los más exitosos. Y seguramente en la definición de Dios, para Esteban, eso fue un éxito. Mira lo que dice el texto ahí en Hechos capítulo 6, versículos 8. Vamos a avanzar en parte del capítulo 6, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría y de Cilicia, y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni el espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban a blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. En ese momento es donde Esteban hace su defensa. Es una defensa larga, no vamos a leer todo, pero vamos a leer solamente el final, la conclusión, donde Esteban va y da esa declaración: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con Esteban? Al oír esto, rechinando los dientes, no sé cómo se manifestaría eso físicamente. Se enojaron mucho contra él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantas a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los encarcelaba. Seguramente el fin de la vida de Esteban no fue un fin de vida exitoso, que digamos. Fue el primer mártir, y como primer mártir sirvió como paradigma para el tratamiento que se le daría a los cristianos de ahí en adelante. Nosotros hemos hablado de que la iglesia en Jerusalén había crecido y se había ganado el favor del pueblo. Y estaba Esteban, un hombre que había recibido de Dios, así como una gracia especial, y hacía milagros. Además era uno de los 7 que administraba los recursos, un gran líder ahí, sobre todo entre los judíos creyentes de habla griega. Entonces era un tipo muy, muy relevante en aquella época. El punto es que generó atrito y confusión contra los líderes y contra los judíos de la época, y empezó a discutir con ellos. En esa discusión las cuestiones se calentaron y lo llevaron ante el Sanedrín, que era el juzgado principal ahí dirigido por el sumo sacerdote, luego todos los sacerdotes, también los líderes de Israel. Lo entrevistaron y él entrega una defensa muy extensa que presenta aquí, y uno se pregunta, ¿por qué Lucas se dio el trabajo de dejar registrado extensa defensa de Esteban en ese contexto? Ese texto es el final del periodo en que la iglesia está en Jerusalén, antes de partir para Judea y Samaria, y explica por qué la iglesia salió para las otras regiones. Pero esa defensa de Esteban es como la base teológica para explicar el fundamento de la incompatibilidad del cristianismo con el judaísmo. Y eso se va a consolidar a lo largo del libro de Hechos con el Concilio de Jerusalén, con todo el trabajo de Saulo. Pero es un texto muy interesante. Veamos rápidamente lo que dice esa defensa de Esteban. Esteban ahí hace un conteo histórico. Y todos nosotros nos preguntamos, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué él no responde a la duda que sembraron a estos hombres? ¿Por qué no responde a los problemas teológicos que ellos levantaron? ¿Por qué está recontando la historia? Parece así como un poco medio que desperdiciar el tiempo, pero mira la inteligencia de Esteban con eso. ¿Por qué? Porque al comenzar un relato histórico de la Biblia, era tradición que mientras alguien esté recontando el relato bíblico, no podía ser interrumpido. Entonces Esteban no estaba discutiendo meramente teorías y pensamientos de su cabeza. Él estaba contando la Biblia. Pero la manera como él cuenta es obviamente muy inteligente, porque él va a hacer esa trayectoria para justificar en las Escrituras cómo Cristo cumplió en él todas las profecías, siendo él el justo, como él menciona acá, pero también toda la ley, haciendo con que todos esos sacrificios y la existencia del mismo templo fuera innecesaria. Él comienza hablando de Abraham, y habla de Abraham mostrando que Dios estaba con Abraham y llama a Abraham, cuando Abraham ni siquiera estaba ahí en Jerusalén. Abraham estaba en Ur de los Caldeos.
Y Dios va hacia él ahí, mostrando que no importa el lugar donde uno está. Ellos tenían una fijación con Jerusalén, una idolatría con la ciudad y con el templo. Y Esteban va mostrando, mira, él estaba allá en Ur y Dios lo fue a buscar allá. En segundo lugar, él va a mostrar ahí el pueblo en Egipto. Y Israel en Egipto es cuando Dios levanta a José. ¿Y por qué menciona a José? Porque de cierta manera José fue el salvador de su familia y del pueblo de Israel. Y por ser salvador de su familia y pueblo de Israel, se supone que al salvador de mi familia lo tengo en alta estima. Pero ¿qué pasó con sus hermanos? Sus hermanos lo rechazaron. De igual manera Cristo fue rechazado por su propio pueblo. Esos paralelos él va mostrando a lo largo de la narrativa para mostrar, mira, Dios levantó un salvador, pero ustedes mismos lo rechazaron. Después de Moisés, de José vino Moisés, y él le dedica bastante tiempo a Moisés, porque Moisés es como así el teólogo principal y el fundador del judaísmo dentro de la teología, que digamos. Entonces ellos tenían una alta estima de Moisés y él era acusado a no respetar a Moisés. Eso fue lo que habían dicho. Pero ¿qué dice él? Él dice que mira, Moisés fue cultivado, por decirlo así, fue preparado por Dios para ser el libertador del pueblo, que estaba en esclavitud. Pero cuando surge Moisés, fueron sus propios compatriotas que lo amenazaron por él haber matado a un egipcio el día anterior. Sus propios compatriotas dijeron, ¿usted qué se cree usted que nos manda a nosotros? Y por haber sido descartado por sus propios compatriotas, él huyó. El Señor lo busca. ¿En dónde? En el desierto. El Señor lo trae de vuelta. Y el Señor pone a Moisés ahí como aquel que va a guiar el pueblo. Y es interesante porque en ese momento, el versículo 37 es donde Esteban dice, ese mismo Moisés dijo al pueblo, después de mí vendrá un gran profeta que los librará de verdad. Él menciona a Cristo aquí, él anuncia a Cristo aquí. Y lo que él hace referencia es que desde aquella época, ustedes, los judíos, no ponían atención en lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba levantando, había levantado a José, el pueblo, sus hermanos lo rechazaron. Había levantado a Moisés, el pueblo inicialmente lo había rechazado. Y ahora que Moisés, con el poder de Dios, trae el pueblo del desierto, Moisés dice al pueblo, mira ustedes, pongan atención a lo que Dios hará, porque Él levantará un profeta, a Él seguirán. Pero ¿qué pasa? El Señor le dio a Moisés la ley, ¿y qué hizo el pueblo? El pueblo la desobedeció. Es interesante porque Él muestra que esa peregrinación ahí en el desierto revela la dureza de corazón del pueblo, desde el inicio. Y eso es muy importante porque lo que va a decir Esteban es que ustedes no pueden creer en Jesús porque ustedes, como sus antepasados, tienen los corazones endurecidos. Luego, él menciona el tema del templo. El pueblo hablaba mucho del templo y acusaba a Cristo y a Esteban de hablar en contra del templo. El templo era más que un edificio. El templo era una habitación espiritual. El templo representaba para los judíos la esencia de la misma fe. Por lo tanto, era algo muy valioso para la nación de Israel. El punto es que Jesucristo ya había dicho que ese templo lo voy a destruir en 3 días, lo hago de nuevo. Claramente que no era literal. Lo que Jesús estaba diciendo es que la era donde ustedes van a venir con sacrificios a este lugar se acabó. Vamos a iniciar una nueva era en la cual la adoración se dará directamente al Padre en asambleas como las que estamos teniendo ahora. El pueblo no lograba entender eso, pero Él mostró, mira, el Señor construyó el tabernáculo, pero Él termina con eso. Construyó el tabernáculo en el desierto. Después Salomón construyó el templo, todo bonito, pero Él cita Isaías 66, versículo 2. El cielo es mi habitación. El hombre no puede construir nada que me pueda contener. Mostrando que Dios estaba apuntando no a un tabernáculo físico, a un templo físico, sino que una habitación mucho más sublime. A eso apuntaba Esteban. Y él culmina su mensaje con el texto que leímos al final. Ustedes son tercos. Él hablando así al sumo sacerdote y a toda la casta de los
teólogos y líderes de la nación. Estamos hablando de que eso se dio, no sé, 3, 4, 5 meses después del juicio y de la crucifixión de Jesús. O sea, todo eso estaba caliente. Toda esa experiencia estaba viva. Pero él tuvo esa osadía de confrontarlos con mucho valor. Y claramente, como resultado de eso, ellos aplicaron la ley que el gobierno romano les permitía, de cierta manera, contra aquellos que acusaban la fe o acusaban o trabajaban en contra la religión por medio de herejías. Y por lo tanto fue apedreado. Lo interesante es que el texto menciona a Saulo, ustedes vieron acá, ¿cierto? Y Lucas, compañero de Saulo, de Pablo, lo puso ahí intencionalmente. Y no había necesidad de decir, y había un joven llamado Saulo que estaba ahí. ¿Por qué puso? Porque claramente lo iba a mencionar después, ¿cierto? La función de Saulo aquí decía que él era joven, pero básicamente lo que quiere decir es que Saulo o Pablo estuvo a cargo del asesinato de Esteban. No es que él estaba ahí viendo así como que de la ventana. Él estuvo a cargo. Él estuvo gestionando todo eso. Y más, el texto del capítulo 8 va a decir que él azotaba a la gente, a la iglesia, entrando en las casas, trayendo a la gente para que sean juzgados, aprisionados y muertos. Ese es el contexto aquí. Y claramente usted va a decir, la historia de Esteban es una historia gloriosa, pero no es ese tipo de éxito que yo quiero para mi vida. Ojalá no tenga yo un final como el de Esteban, porque es muy drástico, ¿pagué? ¿Cierto? Pero algo Esteban nos enseña con su muerte. Y ese relato extenso que Lucas nos da, que marca el antes y un después en la vida de la iglesia en Jerusalén, sirve para que nosotros reflexionemos sobre de qué manera debemos entender este caminar con el Espíritu. Porque queremos que Dios nos llene de su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacer qué cosa en nosotros? Efectivamente queremos que Dios nos llene de su Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, para que podamos vivir vidas más acomodadas, más tranquilas y con menos problemas. Pero no sé si ese es el plan de Dios para nosotros. A veces Dios no nos libra de problemas, porque la intención de Dios, la meta de Dios, no es hacer con que el mundo conspire a mi favor. Dios tiene planes diferentes, planes mucho más gloriosos, y lo que Dios quiere es que nosotros nos unamos a este plan. Y muchas veces unirse a este plan implica en pasar por dolor, sufrimiento, confrontación. 3 cosas que Esteban nos enseña con esta experiencia que nos enseña en su muerte. Primeramente, el poder del testimonio cristiano. El texto es eficaz en decir que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por medio de él se hacían milagros, sanidades, pero lo más destacado era que por medio del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, él lograba explicar la palabra de Dios de forma tan poderosa que aquellos que querían confrontar, aquellos que querían contrarrestar lo que decía él, no encontraban argumentos. No era solamente un poder oratorio, pero también era un poder exegético. Y Esteban entonces predicaba y daba testimonio de Jesús. Es interesante que era ese poder del Espíritu Santo en Esteban que puso a Esteban en peligro. Si Esteban no fuera un hombre lleno del Espíritu Santo, viviría hasta sus 80 años, quizás, ¿cierto? Con sus hijos, con su familia, una vida tranquila, ¿cierto? Pero fue exactamente por ser lleno del Espíritu Santo que Esteban cumplió con el llamado de Dios para él y lo puso en ese lugar, en esa circunstancia. Ese poder dio la capacidad de vencer a sus opositores, y ese mismo poder le dio sabiduría y más, osadía. Porque no es cualquiera que se enfrenta a un juzgado que tiene poder de matarte y dice lo que él dijo. Él podría, así como muchos de nosotros, hacer una jugada política. No, hermanos, vean, no es así. Les explico. Bajar perfil, no es tan así, eso no es verdad. Y hacer una defensa. Él no se defendió. Él defendió el Evangelio y no a sí mismo. Por eso él contó la historia tal como él contó y los acusa tal como lo hizo. ¿Por qué?
Porque su preocupación no era con él. Y ese tipo de postura es claramente una postura provocada por el Espíritu Santo. La naturaleza del testimonio cristiano ahí en la vida de Esteban revela que el testimonio cristiano de verdad es una verdad que te domina. No es una filosofía, un pensamiento que yo tengo, una idea, una postura. Yo creo así, tú crees así, así que cada uno con su lado. No, sino que es algo mucho más controlador de toda mi existencia. Es una verdad que me domina. No es un punto de vista más, no es una opinión más, no es mi gusto, no es lo que yo creo, lo que yo pienso. Es la verdad. Y por lo tanto, dar testimonio de ser cristiano, del cristianismo, es mucho más de que hablar de Jesús a su compañero de trabajo. Dar testimonio es abrazar una cosmovisión, abrazar todo un conjunto de valores, de ideas, de sueños. Es replantear totalmente la definición de su propia existencia. Eso es el testimonio cristiano. Y más, no solamente es algo cognitivo, sino que es también una presencia, la presencia de Dios que nos domina. No existe testimonio cristiano sin presencia del Espíritu en uno. Y mientras más abundante sea la presencia del Espíritu en uno, más testimonio de Cristo voy a dar. Y a veces nosotros limitamos dar testimonio, como dije, simplemente hablar de Jesús. Es mucho más que eso. Es vivir, es sentir, es ser, es querer, como Cristo, como las Escrituras. Y esa presencia del Espíritu en Esteban fue destacado aquí en el texto en dos ocasiones. Una, al inicio, la gente decía que su rostro brillaba como un ángel. Yo nunca vi un rostro de un ángel. No sé cómo es. Ojalá no sea como los ángeles de Apocalipsis, ¿no es cierto? Que tiene 50 ojos, no sé cuántos cuernos, ¿no? Pero brillaba su rostro. O sea, la gente veía que él tenía en él algo de sobrenatural. Y al final de su vida, mira cómo muere. Muere viendo a Cristo. Nosotros nos fijamos en el hecho de que él fue apedreado hasta la muerte. Pero no nos percatamos de que esa muerte fue gloriosa. Qué privilegio el de ver a Cristo. Y era tan profunda su intimidad con el Señor, tan profunda su intensidad de relación con el Señor, que en su muerte él imita a Jesús. Cuando dice, Señor, no les atribuya ese pecado a él. En el último momento de su vida, él ora por su pueblo. Él ora por Israel. Él ora por la nación que fue llamada por Dios. Pese a que él está siendo víctima del pecado de ellos, él intercede por aquellos que lo mataban. Hermanos, eso no es natural de nosotros. Eso es solamente el Espíritu Santo que puede hacer. Por lo tanto, vemos aquí que dar testimonio cristiano es efectivamente ser lleno del Espíritu. Y Esteban nos muestra acá hasta dónde el Espíritu puede llevar a aquellos que se entregan totalmente a Él. Él cambia el paradigma de nuestra propia existencia, haciendo con que dar testimonio puede ser algo tan básico como simplemente estar presente. Porque tu presencia ahí, no es que haya algo de mágico y no es cierto que hay energías que salen de ti, no. Tu postura, tu visión, tu forma de ver van a reflejar la visión de Dios, los planes de Dios. Eso es lo primero que Esteban nos enseña, el poder del testimonio cristiano, pero él también nos enseña la naturaleza confrontacional del Evangelio. Esteban revela de una forma bastante explícita que hay una incompatibilidad entre el Antiguo Testamento y la vida religiosa del Antiguo Testamento con la nueva dinámica que Cristo trajo. Ya no cabe más esos sacrificios, ya no cabe más esos rituales, ya no cabe más todas esas leyes. ¿Pero qué significa eso? Significa que Jesús vino a abolir todo eso. Él va a explicar cómo desde el Antiguo Testamento el Señor ya había dicho que todas esas cosas del Antiguo Testamento funcionaban como sombras de lo que Cristo vino a traer. Y cuando Cristo trajo todo lo que vino a traer, porque Él es el cara, Él es la persona, Él es el Salvador, Él es aquel que vino a restaurar todas las cosas,
Todo se resolvió. Ya no es necesario sacrificio porque el sacrificio ya fue hecho. Ya no es necesario el templo porque el Espíritu Santo ya no habita en ese templo, sino que habita en nosotros. Ya no es necesario limitarnos a una raza biológica, sino que el Señor ha trascendido todas las razas y ha llegado y ha derramado su Espíritu Santo sobre toda carne. Él va a mostrar exactamente eso, y el punto es que muchos podríamos llegar en ese momento y decir, no, ¿sabe qué? Es que, ¿para qué ser tan radicales? ¿Cierto? Porque es igual, todo eso de los sacrificios es algo que tampoco está mal. O sea, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra tradición, es difícil dejar esas cosas. Y en vez de hacer así como que bajar un perfil, una bajada de perfil acá, lo que hace Esteban es poner aquí claramente qué significa creer en el Mesías, no en un nuevo Mesías, una nueva fe, en el Mesías de las Escrituras, que Dios había prometido desde el inicio. Entonces, Esteban no reniega el pasado, sino que él interpreta el pasado, o sea, toda la historia de Israel, teniendo a Cristo como herramienta, Cristo como la clave hermenéutica para entender las Escrituras. Esteban revela la resistencia que tenían ellos, la resistencia que tenían ellos de aceptar a Jesús. Era igual que la resistencia de los israelitas en el pasado, de escuchar la voz de los profetas. Él llama a los sacerdotes, a los líderes, a los teólogos, a los escribas, de idólatras, de asesinos, al igual que los antepasados. Eso era grave. Pero efectivamente lo que él está diciendo es, todo ese amor que tienen ustedes por el templo, por los sacrificios, por esa orden de cosas, no es amor por Dios. Ustedes aman a sí mismos y su propia religión y lo que ustedes hicieron de ella. Ustedes se han dado vuelta la espalda a Dios y a su ley. Entonces Esteban, como un profeta, los denuncia ahí. Pero básicamente lo que Esteban está mostrando es que el cristianismo es incompatible con esa visión de religión que tienen ustedes. De hecho, el cristianismo es incompatible con cualquier otra religión. Y es importante que entendamos eso. Quizás hoy día el problema nuestro no es con Israel antiguo, con los sacrificios. Nuestro problema hoy día es con la posmodernidad. Nuestro problema hoy día es con el progresismo. Nuestro problema hoy día es con el consumismo. Nuestro problema hoy día son contra todos esos ídolos de la cultura que hemos normalizado, hemos internalizado en nuestras vidas, incluso lo hemos santificado, pidiendo que Dios me bendiga a adorar mis ídolos. Y queriendo que la iglesia se vaya acomodando a la dinámica de la idolatría de nuestra era. Lo que Esteban va a mostrar acá es que el cristianismo se para solito. Y el cristianismo no se tranza con ningún otro tipo de fe. No lo puedo mezclar, no lo puedo hacer una amálgama, no puedo hacer algún juego para que pueda tener las dos cosas al mismo tiempo. El cristianismo siempre entrará en conflicto con nuestra cultura, la cultura chilena, la cultura occidental, la cultura de tu familia, la cultura histórica. Pero no hay problema porque siempre lo hemos hecho así. Pero el cristianismo va a confrontar exactamente cada uno de estos ídolos. Porque el cristianismo se impone como una cultura que viene desde el Creador sobre su creación. Y eso significa que cuando Esteban acusa a estos hombres, él acusa a estos hombres y claramente les tocó donde duele. Y cuando uno acusa a los ídolos de una cultura o de una generación, seguramente enfrentará el rechazo y el odio. Ustedes vieron aquí cómo ellos estaban con los dientes así como que apretados. Imagínate el estrés, imagínate el corazón de una persona para ponerse agresivo a ese punto. Es cuando nosotros, cuando somos chicos, que estamos jugando y de repente peleamos con un compadre, un amigo, y cosa de cabro chico, uno empieza a ofender al otro, pero no a la mamá. No puede pasar ese umbral del respeto mutuo, ¿cierto? Me puede decir de lo que sea, pero no venga a ofender a mi mamá. Y de repente hay personas que pasan ese umbral y ven esa reacción así furiosa, exageradamente furiosa, porque le tocó donde lo más precioso tenía uno.
Eso fue lo que pasó con Esteban acá. Él tocó donde más le dolía a la gente. No tuvo medias palabras. Dijo lo que tenía que decir. Y por eso el pueblo se enojó, porque tocó en sus ídolos. Y interesante porque el Evangelio va a rayar la cancha claramente, mostrando la incompatibilidad entre la cultura popular y el Evangelio. En aquel momento la cultura popular era aquella, hoy día puede ser otra. El Evangelio genera rechazo, porque no tolera la cultura, sino que el Evangelio viene a confrontar la cultura, el Evangelio viene a condenar la cultura y el Evangelio viene a redimir la cultura. Entonces nosotros tenemos que ser críticos en ese sentido. Porque hermanos, estamos acá, eso es que un sermón de 40, 50 minutos, una hora de culto. Pero muchos pasamos horas y horas en nuestras casas siendo educados, formados por las series que vemos, por las conversaciones que tenemos. Estamos siendo formados en esa cultura, con esos valores, con esos principios. No, eso es entretención. Es entretención, pero la entretención también nos forma. El punto es, ¿soy yo crítico de la cultura en la cual yo vivo, pero un crítico desde el Evangelio? ¿Lo filtro y lo entiendo todo desde el Evangelio? ¿Puedo discernir si me están vendiendo la pomada en alguna de esas series, en alguna de esas conversaciones, en alguna de esas noticias que me llegan? ¿Será que ya me han vendido la pomada y ya la he comprado y tengo la cabeza formateada por la cultura de mi época, y cuando el Evangelio entra en conflicto con eso, yo bajo perfil y hago de cuenta que no veo ese aspecto del Evangelio porque a mí me cuesta? Eso es importante entender. Tenemos que entender la naturaleza confrontacional del Evangelio, porque es bonito hablar que va a confrontar a otros, a los paganos, a los que están afuera de la iglesia, pero primeramente nos confronta a nosotros. Porque esos hombres que estaban peleando, todos ellos aquí, eran hombres de la Biblia, eran hombres de la iglesia. El Evangelio viene a confrontar primeramente a nosotros. Y yo tengo que tener eso en mente. Porque el Evangelio revela nuestros ídolos y los ataca. Tenemos que abrazar el Evangelio sin distinción. El Evangelio es una verdad singular que nos domina y que al dominarnos viene a confrontar y expulsar todas las versiones alternativas de la realidad. Pero la tercera cosa que Esteban nos enseña es que Dios, en historias como esa, nos muestra que Él es, en su plan y en su forma de hacer las cosas, mucho más creativo que los guionistas de Hollywood. Porque mira aquí, tenemos al primer mártir de la historia. ¿Quién está ahí liderando el asesinato del primer mártir del cristianismo? Es exactamente aquel hombre que vendría a tornarse uno de los principales apóstoles, el que predicaría a los lugares más distantes, aquel que escribiría 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Y él estaba ahí. La mención es así como que un plot twist total. La gente que leía ese texto ya conocía a Saulo y probablemente ya conocía a esa parte de su historia. Pero imaginen ustedes que no conocen nada, no conocen a Saulo y están conociendo el cristianismo por primera vez y están leyendo eso y había un Saulo ahí. Ok. Y este Saulo que estaba ahí, un Saulo era un personaje medio malvado porque estaba, ¿no es cierto?, haciendo varios destrozos en la vida de la gente, y de repente va leyendo un poquito más adelante el capítulo 9 y Saulo está yendo a destruir la gente y de repente ¡pum!, se encuentra con Jesús y se convierte y ahora pasa a ser canuto. A ver, y más, y obviamente ¿qué pasa? La gente empieza a decir, oye, hay que tener cuidadito con eso porque puede ser una estrategia, puede ser un espía. Mira el plot twist que hace el Espíritu acá, ¿cierto? Y es interesante porque claramente cuando vemos a Esteban, no era el fin que deseábamos. Porque, uno puede pensar, qué desperdicio de un gran hombre. ¿Por qué Dios no evitó que Esteban muriera así? Si Dios hubiese evitado, imagínense, nosotros en nuestra arrogancia queriendo enseñar a Dios. Si Dios hubiese guardado la vida de Esteban, ¿cuántas personas Esteban no podría haber bendecido? ¿Cuántas personas no podía haber sanado? Podía haber predicado en un montón de lugares, podía haber enseñado por décadas, formar discípulos. Sería mucho más útil que morir. Murió y se acabó y chao.
Entonces, ¿por qué el Señor no hizo las cosas de forma diferente? Esa es nuestra arrogancia que piensa. Claramente no era el fin que nosotros deseábamos. Seguramente Esteban no soñó con eso en su adolescencia, pero lo que nosotros debemos entender es que cuando vemos a Esteban pasando lo que él pasó, con la paz con la que él pasó, seguramente podemos ver que Esteban está en paz con el plan que Dios trazó para él. Nuestra inquietud con el fin de la historia de Esteban es un problema nuestro, de nuestra carnalidad. Mira Esteban. Esteban abrazó el plan de Dios y la voluntad de Dios para él. Y la voluntad de Dios para él era que Esteban, para que seas exitoso, tendrás que morir apedreado. No era una muerte sin dolor, imagínense ustedes. Era terrible. Dicen algunos historiadores que ellos ponían a la persona en un hoyo hasta la mitad y los acusadores eran los primeros que empezaban a tirar las piedras y eran apedreados hasta que muriera, y muchas veces quedaba así como el monte de piedras ahí. La paz con la que Esteban experimentó su muerte revela que Esteban estaba en sincronía, en sintonía con el plan de Dios para él. Nuestro desafío es abrazar el plan de Dios para nuestras vidas, entendiendo que el plan de Dios para nuestras vidas no es mi plan, que yo le sometí a Él para que Él dé visto bueno, sino que al revés, es Él quien determina, y encontrar paz en ese plan. Ahora, cuando vamos a Saulo, la importancia de la mención aquí de Saulo es para mostrar que Dios es capaz de transformar cualquier historia. En otras palabras, si Dios pudo transformar el corazón de Saulo para que él fuera de perseguidor a perseguido, es porque Él puede, con su poder, transformar cualquier corazón. Es testimonial. El hecho de que haya sido plan de Dios, que Esteban muriera de la manera como murió y que Saulo estuviera ahí como estuvo y que después Saulo se convirtiera, es plan y voluntad de Dios. Dios es más sabio que uno. Y si Dios hizo eso, ese era el mejor de los escenarios. Lucas intencionalmente en ese texto va a contrastar la piedad de aquellos que sepultaron a Esteban con la impiedad de Saulo. Dice que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban. Usted va a decir, normal, si está muerto hay que sepultarlo. El punto es que él fue muerto por medio de un juicio. Y por lo tanto sepultar, aunque era aconsejable, pero hacer duelo era prohibido. ¿Por qué era prohibido? Hacer duelo es rendir homenajes. Pero cuando una persona muere, víctima de o producto de su herejía, hacer duelo, rendir homenaje, es decir, que aquellos que juzgaron a este hombre estaban equivocados. Por lo tanto, era algo peligroso. ¿Qué hacen estos hombres valientes? Toman el cuerpo de Esteban, lo dan dignidad, lo entierran o lo sepultan y hacen duelo por él. El duelo no era simplemente algo privado e interno, sino que era una expresión también externa, en sus ropas, en su forma de ser, en su llanto. Por lo tanto, esa piedad de estos hombres se ve en contraste con la de Saulo. Mientras ellos hacían eso, Saulo arrasaba la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas quiso decir eso? Para mostrar que mira cómo el Señor transforma al ser humano. Mira de dónde Dios sacó a Saulo. Eso revela el poder. Eso revela el impacto de la gracia de Dios en la vida de uno. Caminar con el Espíritu Santo es ser guiado por caminos que son desconocidos. Yo no sé cómo será el final de mi vida ni de tu vida. Pero yo solo sé que será exitoso si yo llegué al final de la vida según el plan que Dios determinó para mí, en obediencia, en sincronía con la voluntad de Él para mí. No sé cómo, no sé qué cuesta, no sé qué pasará, pero el plan de Dios es sorprendente, pero sorprendentemente bueno, siempre. ¿Cómo nosotros debemos entonces caminar con el Espíritu a la luz de lo que Esteban vivió y nos enseña acá? Primeramente, hermanos,
Debemos recibir todo el Evangelio y ser dominados por todo el Evangelio. Nada de medias tintas, nada de ser creyente de domingo, nada de acomodación con la cultura, nada de hacer, como hemos dicho en muchas ocasiones, del cristianismo un hobby de los fines de semana. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio no es algo que yo creo, sino que es algo que yo soy. No es una postura, es mi identidad, es mi esencia. Ahora, tenemos también que estar abiertos al plan sorprendente de Dios para nuestras vidas. No significa que vayamos a morir como Esteban o como Saulo. No significa que vamos a tener la vida de ellos. Nosotros tendremos la nuestra. Pero en nuestra vida debemos nosotros buscar estar en sincronía con el plan de Dios. Sorprendente. Un plan maravilloso. Pero un plan difícil, doloroso, inesperado. Pero ese camino también es un camino glorioso. Es un camino en el cual Jesucristo mismo dijo, están los dolores, pero también están las alegrías. Fíjate que solo los que están en este camino, solo los que están viviendo el plan de Dios como Dios diseñó, pueden ver a Cristo como Esteban lo vio. Cristo no vino para bendecir nuestros planes. Él vino para hacer de nuestras vidas de acuerdo a su plan. Que esta sea nuestra oración todos los días, para que clamemos al Señor, Señor, dame más de ti. Dame más de ti.